Bueno, hemos venido hablando de la situación que se ha dado con el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y para hablar un poco más al respecto, le agradezco mucho que me tome la llamada Marie-Claire Acosta, pionera de la lucha pro derechos humanos en el país y presidenta de la Asamblea Constitutiva del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, el CONAPRED. ¿Cómo estás, Marie-Claire? Me da gusto saludarte. Hola, buenos días, Pascal. Pues estoy enojada, estoy triste y sobre todo muy, muy preocupada por todo lo que estamos viviendo y pasando en el país y todo este embate contra las instituciones, ahora contra CONAPRED. Pero bien, muchas gracias por invitarme a tu programa. No, la verdad es que nos parecía, bueno, me pareció muy, muy relevante platicar contigo al respecto. Me dices que estás enojada, triste y preocupada. Defíneme o dame un poco más de datos para conocer tu punto de vista sobre lo que está sucediendo, no solo con CONAPRED, sino con otros órganos autónomos del Estado mexicano, Marie-Claire. Así es. Pues a ver, bueno, creo que mi estado de ánimo es bastante explícito. Preocupada porque estamos viviendo el desmantelamiento de instituciones que por supuesto pueden ser perfectibles, pero que finalmente son el resultado de muchas movilizaciones y muchas luchas para enfrentar problemas muy graves y estructurales de la sociedad mexicana, como el CONAPRED. El CONAPRED no fue una concesión que se le haya hecho a un personaje o a un conjunto de personajes, como lo ha dicho el presidente de la República. CONAPRED es el resultado de una lucha muy larga por combatir un flagelo de la sociedad mexicana, que es la discriminación, y que es la causante de muchos problemas, entre otros, de la desigualdad y la pobreza. A ver, podemos Es el encontrar sin duda único, pero sus raíces, por ejemplo, en el alzamiento zapatista, ¿no? Que dio origen a una discusión sobre la discriminación en contra de los pueblos indígenas en México. por supuesto, no es el único causante, pero es uno muy importante y además ahí están los datos, ahí están las encuestas, ahí está el trabajo. Entonces es como un embate a todos aquellos organismos que representan posibilidades de proteger y garantizar derechos humanos. Es decir, es un retroceso a la democracia, es un embate a todo aquello que pueda representarle un contrapeso a una presidencia que cree que porque tiene 30 millones de votos y una misión para combatir la pobreza en México, que todos aplaudimos, se puede permitir avasallar estas instituciones y a las organizaciones que están apoyándolas. Eso es lo que me tiene muy triste y Ahora, muy enojada. en el contexto de las obligaciones que tiene México en materia internacional, en materia de instrumentos de Naciones Unidas y otros, ¿sería posible desaparecer el CONAPRED? Pues mira, en materia de obligaciones internacionales de derechos humanos hay una muy clara, que es que no pueden ser regresivas las acciones de los gobiernos, tienen que ser progresivas. Mientras el gobierno de México pueda demostrar que su actuar al querer desaparecer CONAPRED no va a significar una regresión en lo que ya se ha logrado en materia del disfrute de los derechos que protege CONAPRED, lo puede argumentar. Ahora, la reacción internacional ya ha sido muy fuerte, pues Naciones Unidas ya sacó un comunicado. Entonces, esto es un motivo de preocupación también internacional, porque no es solamente CONAPRED ahora es el que está siendo atacado y de una manera muy virulenta y yo diría muy injusta, pero lo fue también las
recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en su momento. Es decir, hay algo que no se entiende, porque finalmente un gobierno que se presta a ser un gobierno democrático, pues está socavando las bases de la democracia. ¿Tú crees que la Secretaría de Gobernación puede hacer las funciones de CONAPRED? Pues CONAPRED está en la Secretaría de Gobernación. Es un órgano sectorizado en la Secretaría de Gobernación. Sí. La presidencia de CONAPRED acuerda con la Secretaría de Gobernación. Tú ves la papelería de CONAPRED y dice Secretaría de Gobernación. Tiene una junta de gobierno, además, presidida, bueno, en donde participan todas las dependencias del gobierno federal que tienen que ver con el tema de discriminación. No es que no esté dentro del aparato del Estado y en gobernación. Entonces, ¿qué se pretende? Hacer de CONAPRED, que es una institución que atiende un problema gigantesco, que trabaja con más de 3,000 organizaciones, que recibe más de 6,000 quejas al año, sí, hacer de eso una dirección de área. ¿Me explico? Una dirección general. Pues no, Sí. apenas y se da abasto CONAPRED para resolver la cantidad de asuntos que le llegan con pocos recursos. Y entonces ahora, ¿de qué se trata? En aras de Lo presentó el presidente, bueno, dijo el presidente que CONAPRED era uno de tantos organismos que había surgido como hongos en los gobiernos anteriores. ¿Qué opinas al respecto? Pues eso, justamente, eso es lo que me enoja y me indigna. CONAPRED no es un organismo que surgió como un hongo. CONAPRED es el resultado de toda una movilización, de una lucha de décadas, que finalmente quien le dio pues el liderazgo más importante de esta lucha fue un distinguidísimo mexicano que fue don Gilberto Rincón Gallardo, Sí. que había vivido en carne propia la discriminación. Y bueno, fue él el que encabezó la lucha porque se promulgara una ley federal, y de la ley para prevenir y eliminar la discriminación, y después de allí nació CONAPRED. No es un hongo, no es una prebenda, es un órgano respetable, serio, que ha tenido una trayectoria importantísima legislativa, de política pública en el ámbito internacional, de resolución de quejas. Es el único órgano que, por ejemplo, resuelve quejas contra particulares. Pues sí. Pues Marie-Claire, la verdad es que mucha gente está expresando su desconcierto, su preocupación. Vamos a seguir muy pendientes y te agradezco mucho que hayas estado con nosotros este día. Muchas gracias, Pascal. Que tengas buen día. Igualmente, Marie-Claire Acosta, gracias.